Bendiciones con todos. Tema 240, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, una religión de pesadas cargas. Parte 1, y utilizamos Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 4, que dice lo siguiente. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Continuamos con el estudio a través de este maravilloso evangelio que Mateo escribió, y hoy llegamos al capítulo 23, el cual contiene las denuncias y las amonestaciones que Jesús realiza en contra de los fariseos y escribas. No olvidemos que los escribas y fariseos en su mayoría fueron enemigos de nuestro Señor durante el tiempo de su ministerio y como tales representaban los principales líderes religiosos de su tiempo. El capítulo en sí se puede dividir en tres partes. La primera es la observación de Jesús a una religión hipócrita que cargaba a las personas de pesadas cargas que sus líderes no querían mover. Puede leer Mateo capítulo 23, versículo del 1 al 12. Luego, la segunda división consiste en los 7 ayes de Jesús. Mateo capítulo 23, del 13 al 36. Y finalmente, la tercera división corresponde al lamento de Jesús por Jerusalén. Mateo capítulo 23, versículos de 37 al 39. En este discurso parece haber sido dado por Jesús en el templo, ya que en el próximo capítulo se nos dice que se retiró de él. Dice Mateo 24:1 así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y de igual forma, algunos opinan que el día en que nuestro Señor les dirigió estas palabras era martes. No olvidemos que Jesús se encuentra en su última semana de ministerio. Hoy iniciaremos estudiando los primeros 4 versículos. La cátedra de Moisés. Este discurso es dirigido a dos de los grupos religiosos importantes en Judá en el tiempo de Jesús, los escribas y fariseos. Los escribas eran un grupo cuyo origen se rastreaba hasta el mismo sacerdote Esdras, el cual se le considera uno de los más ilustres escribas. Escuche lo que dice Esdras capítulo 7, versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Antes de Esdras ya habían existido otros escribas que se dedicaban a transcribir la ley de Dios y a documentar la historia de los reyes de Israel. Sin embargo, Esdras llevó este oficio a otro nivel. Esdras es descrito como un escriba diligente en la ley de Moisés, y la nueva versión internacional de la Biblia lo traduce como un maestro muy versado en la ley de Dios. Escuche Esdras capítulo 7, versículo 6. Este Esdras llegó de Babilonia, era un maestro muy versado en la ley del Señor, Dios de Israel, le había dado a Moisés, gozaba de la simpatía del rey, y el Señor su Dios estaba con él. Como escriba, Esdras se dedicó no solo a preservar la ley de Moisés y los profetas, sino también a enseñar sus estatutos en Israel. Mira lo que dice Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Después de cumplidos los 70 años de cautiverio, los judíos comenzaron a regresar a su nación, y Esdras se preocupó por estudiar las Sagradas Escrituras y enseñárselas para que el pueblo viviera de acuerdo a ellas. De hecho, de acuerdo con la tradición judía,
se le atribuye a Esdras el haber preservado todos los libros del Antiguo Testamento que constituían la ley, los profetas y demás escritos, así como haberlos clasificado tal y como ahora se tienen en el canon hebreo. Por tanto, fue Esdras quien llevó este oficio a otro nivel, que consistía no solo en realizar las copias fidedignas de la ley, sino de interpretar y enseñar sus estatutos con el fin de instruir al pueblo judío en el correcto caminar con Dios. El otro grupo al cual el Señor le reprocha su hipocresía es a los fariseos, una secta de la cual ya en otras ocasiones hemos comentado, y que su fin era vivir de acuerdo a la ley y los profetas. Era una secta muy celosa de sus tradiciones y rigurosa en sus normas religiosas. El objetivo con el cual se creó esta secta fue bueno al principio, ya que después de sufrir las consecuencias de haber abandonado la ley de Dios y haber pasado 70 años exiliados de su nación, se determinó fundar un grupo que fomentara el vivir de acuerdo a la ley de Moisés y los profetas. Sin embargo, esta función de este fin, la secta se perdió tanto de introducir una serie de normas que ayudaban al cumplimiento de los mandamientos y preceptos de Dios. Así llegaron a establecer cientos de normas relacionadas al lavatorio de manos, al no trabajar en el día de reposo y una serie de prácticas religiosas que hacían más por ser vistos que por servirle a Dios. Estos hombres eran los responsables de enseñarle al pueblo la ley de Dios, y por ellos se sentaban en la cátedra de Moisés en las sinagogas. Dice Jesús, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. La cátedra de Moisés se traduce de las palabras griegas cátedra Moseus, y una cátedra era la silla donde el maestro de la ley se sentaba a enseñar a los judíos. Los judíos acostumbraban a reunirse en las sinagogas el día de reposo, es decir, el sábado. Cuando el momento de leer las escrituras llegaba, el encargado de la sinagoga le otorgaba la oportunidad a un maestro, el cual se levantaba de donde estaba sentado junto al pueblo y de pie leía la parte de las escrituras del rollo de las escrituras que le daban. Luego venía y la enrollaba y se lo entregaba al encargado de la sinagoga, y sentándose en la cátedra comenzaba a explicar el significado de lo que había leído. Esta costumbre la podemos ver en el Evangelio según San Lucas, donde Jesús entra a una sinagoga en el día de reposo. Escuche Lucas capítulo 4, versículos del 14 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí vemos cómo el Señor entró en la sinagoga en el día de reposo, según la costumbre de los judíos, y dice el texto que se levantó a leer, porque él estaba sentado junto con todo el pueblo. Luego, puesto de pie, leyó el rollo del profeta Isaías y un texto de Isaías capítulo 61. Al terminar de leerlo, le devuelve el libro al ministro y se vuelve a sentar. Pero se sienta en una silla diferente, que era la silla del maestro, llamada la cátedra de Moisés, donde sentado explicaba e instruía al pueblo acerca de lo leído en la palabra de Dios. Por tanto, los escribas y los fariseos tenían un gran privilegio y responsabilidad,
ya que ellos eran los que tenían que sentarse en la cátedra de Moisés para enseñarle al pueblo la ley del Señor, para que éstos los comprendiesen y la pusieran por obra o la pusieran en práctica. Mire, una religión de pesadas cargas. Aquí vamos a ver en el siguiente video cómo ellos habían acumulado tradiciones humanas a la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios fue tomando un rumbo diferente, no fue tomando el rumbo que quería Dios. Pero aquí damos el tiempo con la sabiduría del Señor para ir explicando el significado de cada una de estas cosas. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tus bendiciones, gracias por acompañarnos aún en medio de estos tiempos tan difíciles de pandemia y otras cosas, Padre. Te damos gracias por la familia, por los amigos, por los discípulos, por los hermanos, por los que escuchan la palabra de Dios. Te alabamos y glorificamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes también que escuchan la palabra de Dios, que tengan un día lleno de muchas bendiciones.